Buenos días, familia. Dios los bendiga a todos. Bueno verlos. Seguimos considerando el versículo de segunda de Pedro 3:18. Ya tenemos varias semanas desarrollando este texto y es importante porque tal como lo expresa allí la palabra de Dios, es crucial para cada uno de nosotros crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A ver, durante todo este tiempo hemos considerado con mucho detalle la persona y la obra del Señor Jesús, y en las últimas 2 semanas estuvimos hablando también acerca del pecado y el arrepentimiento. ¿Qué es el pecado realmente? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Y por qué lo necesitamos? Pero ahora también es necesario que aprendamos acerca de los medios que como cristianos Dios nos ha dado y están a nuestra disposición precisamente para crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Así que el día de hoy vamos a considerar los elementos para crecer. Vamos a estar hablando de los elementos para crecer. Y para hablar de esto tenemos que partir primero de una premisa. Y es que la vida cristiana es un proceso que comienza con un acto de fe y se vive por fe. La vida cristiana comienza por fe. En el momento en que usted cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero luego que usted ha creído y que es entonces hijo de Dios, usted tiene que vivir la vida cristiana por fe. Como lo dice Gálatas 2:20. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Usted no se va a este mundo. Usted no es sustraído de aquí, sigue acá. Pero ahora usted puede tener una nueva visión de las cosas que le pasan, de lo que usted vive, porque ya usted no está solo. Usted ahora es un hijo de Dios. Vive aquí, pero es ciudadano del cielo. Así que en la fe de lo que Jesús hizo por usted y lo que ha prometido para usted, usted puede vivir su vida y toda circunstancia que se presente en su vida. Ahora bien, sabiendo esto y partiendo de aquí, ¿qué sucede? O mejor dicho, ¿a cuánto le gustan los bebés? No para comérselos, caramba, para quererlos. A todos nos encantan los niños, los bebés, ¿sí? Los vemos con ternura. Nos parecen hermosos. El bebecito todavía no habla, todavía no camina, todavía tenemos que ponerle pañales, pero nos parece bello, hermoso, ¿sí? Lo queremos abrazar, huelen rico. Pero cuando el bebé ya tiene 2 años y todavía no dice una palabra, 3 y no camina, 5 y sigue usando pañal, ya se nos borra la sonrisa del rostro y nos preocupamos, ¿verdad que sí? Bueno, así como la vida física tiene que desarrollarse y el ser humano desde que nace tiene que empezar a desarrollarse, tiene que crecer, tiene que ir pasando etapas. Así como la vida física requiere de aire, comida, vestido, descanso, ejercicio, incluso recreación para poder realizarse, así también la vida espiritual, la vida que comenzó en usted cuando recibió a Cristo como su Señor y su Salvador, requiere de ciertos elementos para su crecimiento y desarrollo.
una comparación, y vamos a hacer una comparación entonces a partir de aquí entre la vida física y la vida espiritual para que podamos comprender esto de una mejor manera. Dijimos que vamos a hablar de los elementos para el crecimiento. Y el primero de ellos es el alimento. Todos necesitamos alimentos, ¿cierto? Ahora, mientras que el alimento físico es necesario para el cuerpo, el alimento espiritual, como la oración, la palabra de Dios y la enseñanza correcta, es esencial para el alma y para el espíritu. Y de la misma manera en que si obtenemos una dieta inadecuada, vamos a dañar nuestro cuerpo a la larga, ¿qué pasa si comemos solo comida chatarra? Eventualmente nos vamos a enfermar. Bueno, si usted consume alimento espiritual chatarra, ¿y qué puede ser alimento espiritual chatarra? Doctrinas falsas, prédicas o libros motivacionales que solo van dirigidos a satisfacer las necesidades del yo, a sentirme bien, a reivindicarme como persona, que va dirigido a la satisfacción más de mis deseos, de mis sueños, de lo que yo aspiro, pues también resulta perjudicial para la fe. Por eso es que de la misma manera en que usted tiene que elegir sabiamente lo que se come en lo físico, usted también debe elegir sabiamente lo que consume en el aspecto espiritual, evitando lo que debilita, evitando lo que no le nutre, para que entonces usted pueda mantenerse espiritualmente fuerte y saludable. Y mira que el Señor Jesús enfatizó esta verdad cuando fue tentado en el desierto. Él tenía hambre, entonces Satanás lo tentó, le sugirió que convirtiera piedras en pan. ¿Y qué le contestó el Señor? Le contestó con la palabra de Dios, le contestó con Deuteronomio 8:3 y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la misma manera que el alimento físico sustenta nuestro cuerpo, la palabra de Dios sustenta nuestro espíritu, porque no somos solamente carne y hueso. Somos también almas que necesitan alimento espiritual y lo necesitan a diario. Ahora bien, vivir consume energía. Para que usted haga sus funciones normales, corporales, vaya y venga, usted tiene que consumir energía. Y vivir, de hecho, nos puede agotar. El trabajo, la familia, pero también las dificultades, las decepciones, nos dejan agotados, nos dejan con hambre espiritual. De la misma manera que un largo día nos deja con hambre física. Cuando usted tiene un día de mucho trabajo, de mucha actividad, esos días que son pesados, en que realmente cuesta llegar a la hora de la tarde o a la hora de la noche, ¿cómo se siente usted? Cansado y con hambre, ¿verdad? ¿Y cómo se pone usted cuando tiene hambre? Yo me pongo de mal humor. Pero cuando usted tiene hambre espiritual, ¿cómo se pone? También se pone verde y peligroso porque se pone carnal. Probablemente no se da cuenta de que lo que tiene es hambre espiritual, de que está falto del alimento, pero lo manifiesta. Todo le parece mal, todo le molesta. Todo produce tristeza. Todo nos hace explotar en llanto o en ira. Así que allí, en ese momento en el que tienes hambre espiritual, es donde entra la Biblia. Tu alimento espiritual, el que te brinda sabiduría, el que te brinda ánimo, corrección y fortaleza. Para que te restaure. Y sin ese alimento espiritual,
Lo mismo que sin el alimento físico, ¿cuál es el riesgo que corremos? El riesgo de sufrir desnutrición. Entonces, si no comes bien el alimento físico, te desnutres. Si no comes alimento espiritual y si no lo comes correctamente, también te vas a desnutrir. Miren lo que dice la Biblia. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Vamos a pararnos un momentico aquí. Dios nos está exhortando ¿a qué? A desear su palabra, ¿verdad? Pero vea que dice desear, eso es un mandato. Así que no es opcional para usted, para mí, desear el alimento de la palabra. No se trata entonces de un entendimiento intelectual y que tú digas, oh, sería bueno tal vez alimentarme de la palabra de Dios. Es una necesidad y es un mandato. Y de hecho nos dice que la deseemos como el bebé recién nacido desea la leche. El bebé no razona, ¿verdad? El bebé no se pone a pensar, oh, sería bueno tal vez que mi mamá me diera tetero. Llora y pide y no entiende de nada hasta que se le sacia su necesidad. Así deberíamos ser usted y yo por la palabra de Dios. De la misma manera que llegamos como locos buscando qué comer, por ejemplo, ahora más tarde, como a las 2:30, 1, así deberíamos llegar también ansiosos por la palabra de nuestro Dios. Y el Señor también dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. A través de la Biblia es que encontramos a ese Cristo vivo que es nuestro pan de vida. El que sacia nuestra hambre y nuestra sed espiritual. Y por eso precisamente es que necesitas la lectura y el estudio regular de la Escritura. Le pregunto, ¿cuántas veces a la semana come usted y consume líquidos? Pero a veces consumimos alimento espiritual una vez a la semana. ¿Qué pasa si usted comiera solo una vez al día? Pero comemos alimento espiritual a veces una vez a la semana. Venimos a la iglesia, cantamos, oímos la prédica, qué bello, qué bonito, cómo me habló Dios, y hasta el domingo que viene. Así como necesitamos consumir regularmente alimentos y agua, necesitamos consumir regularmente el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Incluso, así como la alimentación física requiere intención y esfuerzo, a ver, su nevera no genera comida así de la nada, ¿verdad? Usted tiene que llenarla. De hecho, tiene que trabajar para comprar, para meter comida a la nevera. Usted tiene que planificar. Usted tiene que destinar un momento, un día para ir a hacer el mercado. ¿Es o no? Destina un tiempo para cocinar. E incluso, aunque sea 5 minutos a la carrera en medio del trabajo, pero usted destina un momento para consumir el alimento físico. Bueno, la alimentación espiritual también requiere intencionalidad. En otras palabras, usted también necesita planear qué se va a comer y en qué momento se lo va a comer de este alimento espiritual que es la palabra de Dios. Por lo tanto, usted y yo necesitamos reservar un tiempo cada día para estar con la palabra de Dios, permitiendo que ella penetre en nuestros corazones y en nuestras mentes. Cuando usted lee, estudia y medita en la Biblia,
entonces permite que la verdad de Dios lo moldee y lo transforme, lo nutra. Además de eso, alimentarnos espiritualmente requiere establecer ciertos ritmos de vida. O sea, necesitamos un patrón de vida que nos lleve de vuelta regularmente a la palabra de Dios y a que tengamos comunión con Él. Por ejemplo, si usted planea levantarse temprano para estar con Dios, tiene que acostarse temprano. Porque si usted estuvo jugueteando con el celular o viendo Netflix hasta la 1 de la mañana, difícil que se pare a las 5. Usted tiene que planificar su agenda. Usted tiene que decir que no a ciertos compromisos, gustos y demandas. Y el asunto es que establecemos patrones de vida y renunciamos a cosas para otras actividades en nuestra vida. Establecemos patrones y renunciamos a cosas para trabajar. Por ejemplo, si usted vive aquí en Valencia y consigue trabajo en Puerto Cabello y entra a las 8, usted no sale a 10 para las 8 de su casa, ¿verdad? Va a salir más temprano. Y usted va a ajustar su horario y usted va a ajustar sus actividades para cumplir con la hora de trabajo. Eso no. ¿Le gustan las excursiones? Si la excursión sale a las 4 de la mañana, usted no se para a las 6 como de costumbre. Usted se ajusta para estar listo y salir en su excursión a las 4 de la mañana y así por el estilo. Bueno, si hacemos eso por cosas que sí son importantes, pero que son transitorias, que son temporales, porque el trabajo se va a acabar, en algún momento te vas a jubilar. Por mucho que te ejercites en algún momento, en algún punto de tu vida, ya no habrá más gimnasio. Si hacemos eso por las cosas que son temporales, ¿cuánto más deberíamos hacerlo por aquello que es eterno? ¿Cuánto más deberíamos establecer patrones y ser, acuciosos, ser serios, comprometidos con lo que nos da la vida? La Biblia dice acerca de la palabra del Señor, tus palabras son espíritu y vida. Además, alimentarnos espiritualmente implica comprometernos con una alimentación nutritiva. Por ejemplo, su compra semanal o quincenal no es nada más dulce, papa frita y refresco, ¿verdad que sí? Y si es solo eso, o mayoritariamente eso, hay un problema de ¿qué? Hay falta de estructura, usted no tiene un buen menú estructurado y hay falta de planificación. Entonces, si lo llevamos al plano espiritual, nosotros también necesitamos estructura y planeación para lo que vamos a leer y cómo lo vamos a consumir, hablando de la palabra de Dios. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, muchos de nosotros lo conocemos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, hijo de Dios, necesitamos un plan que nos guíe sistemáticamente a leer y a alimentarnos de toda la escritura. Hay gente, por ejemplo, que lee salteado. Vamos a ver. Hoy voy a leer aquí. Y mañana, acá. Y pasado mañana, acá. Otros que leen de vez en cuando. A veces no, a veces tampoco. Probablemente cuando me acuerdo. Y otros que tienen partes favoritas.
Bueno, yo leo la Biblia, pero yo leo nada más los salmos. Oh, los salmos son hermosos. Me encantan. Todos los días leo un salmo y nada más. Les pregunto, ¿las frutas son buenos alimentos? ¿Es bueno comer fruta? ¿Aporta beneficio? Pero ¿qué tal que usted solamente y nada más coma fruta? Y no coma proteína, y no coma fibra, y no coma carbohidratos, y no coma incluso grasas. No hace tanto murió una influencer que solamente comía fruta y tenía una dieta basada exclusivamente en fruta. ¿Qué pasó? Se desnutrió y se murió. Por eso es necesario que usted y yo tengamos una estructura para leer la Biblia y procesar su contenido. Y de eso vamos a estar oyendo más detalladamente la semana que viene. Por lo pronto, una alimentación saludable y estructurada es la que te va a llevar eficazmente a evaluar lo que sucede en tu vida. Es la única manera de que tú y yo tengamos una visión clara de lo que Dios quiere y de lo que Él está tratando con cada uno de nosotros. Por otra parte, así como nos evaluamos, usted se sube a la balanza y ve si aumentó o bajó de peso. Usted va al médico, algunos muy esporádicamente, pero vamos de tanto en tanto al médico y nos mandan a hacer exámenes para ver cómo están nuestros valores. Algunos de nosotros tenemos padecimientos que requieren un control periódico, ¿cierto? Para ver cómo vamos. Bueno, de esa misma manera, en el ámbito espiritual, usted y yo debemos llevar un registro, un inventario de cómo nos estamos nutriendo espiritualmente. ¿De qué cosas? De lo que Dios nos ha estado diciendo, por ejemplo, a través del devocional, en el grupo pequeño, en la capacitación, en el discipulado personal, en esta reunión de alabanza y adoración. Porque es la manera en la que no vamos ni a subestimar ni a perder lo que Dios nos dice a través de su palabra. Por eso le pregunto, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, tomamos nota cuando estamos en grupo pequeño, en la raya, en la capacitación, y luego volvemos sobre esas notas posteriormente? Porque posiblemente usted oiga, participe y diga, wow, qué tremenda enseñanza. Dios me habló. Y esta tarde a lo mejor lo recuerda todavía, pero ¿y mañana y el martes y la semana que viene? Dentro de un rato vamos a hablar de qué porcentaje de lo que oímos retenemos. Así que llevar ese registro es fundamental porque, hijo de Dios, toda su vida espiritual, mental, emocional, incluso física, va a depender de cuánto usted conozca y obedezca lo que Dios le dice por medio de su palabra. La palabra de Dios es fundamental para todos los aspectos de nuestra vida, sin excepción. Miren lo que el Señor dijo en Juan 14, 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, vea la consecuencia. Será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero ¿cuál es la condición? Tener sus mandamientos, ¿sí? Guardarlos. ¿Cómo usted ve, percibe, trata, valora la palabra de Dios? ¿Qué significa para usted la palabra de Dios? ¿Qué lugar tiene en su vida? ¿Qué relevancia tiene para usted? Según la relevancia y la importancia que tenga, pues el Padre le amará, el Hijo le amará y se manifestará a usted.
Fíjese que hablamos de la alimentación, que es un elemento esencial para el crecimiento. Hay otro, es el ambiente. Y así como el ambiente físico es este mundo creado por Dios, del cual usted y yo somos responsables de cuidar y de administrar, el ambiente espiritual viene a ser la esfera de lo divino, de lo eterno y su relación con Dios. El ambiente espiritual es la esfera de lo divino, la esfera de lo eterno y de su relación personal, particular con Dios. Y podemos hablar del impacto del ambiente y de la importancia del ambiente como factor de la vida y factor de crecimiento en tres ámbitos o desde tres puntos de vista. Hablemos, por ejemplo, del vestido. Y de la misma manera que el vestido físico cubre tu cuerpo, el vestido espiritual va a cubrir tu estado espiritual. ¿Con qué se come esto? Bueno, te va a cubrir con relación a dos cosas, con relación al resto de las personas, de los hombres, y con relación al mundo. Con relación a los hombres, la Biblia nos manda en Colosenses 3, a partir del versículo 10, a vestirnos del nuevo hombre. Usted es una nueva criatura desde que usted recibió al Señor como su Señor y su Salvador. Lo dice la Biblia. Así que usted tiene que vestirse de ese nuevo hombre. Y dice el pasaje que debemos vestirnos de amor, misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Eso es lo que tenemos que manifestar para con las demás personas. El otro ámbito o el otro aspecto en el que el vestido tiene que ver es con relación al mundo y a Satanás, que son nuestros enemigos. Cuando me refiero al mundo, no me refiero al planeta Tierra. ¿A qué me refiero? A la mentalidad, al sistema, a la maldad, al pensamiento contrario a Dios y a su palabra que impera en este mundo. Para con el mundo, nuestro vestido tiene que ser la armadura del cristiano. La tenemos descrita en Efesios 6, ¿verdad? El cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que dice que es la palabra de Dios. Nosotros estamos aquí en Venezuela con un clima muy tropical y muy benigno, así que no importa mucho si andamos con un suéter o andamos en franelilla. Pero en un sitio como Siberia, por ejemplo, donde las temperaturas llegan a menos 50 grados, no es un asunto de elección si andamos en franelilla o andamos enchaquetados, porque es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Bueno, de esa misma manera, tu vestido y tu armadura hacen completamente la diferencia en cómo te va a ir en la lucha diaria, en el diario vivir. Así que no es asunto de elección, de cómo me quiero vestir, sino que debo vestirme como la palabra de Dios me manda. El otro aspecto desde el cual podemos considerar el tema del ambiente es la limpieza. Y desde el punto de vista físico, la limpieza es ¿qué? Bueno, la limpieza externa, es eliminar la suciedad externa, ¿verdad? Pero desde el punto de vista espiritual, la limpieza es la pureza del alma.
es que nuestra mente esté limpia. Y esté limpia de pecado y esté limpia de la contaminación interna. ¿Por qué la contaminación interna? Porque el Señor dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra de afuera, sino lo que sale de adentro. Entonces de eso es que nos tenemos que limpiar. La sangre de Cristo, dice la palabra, que nos limpia de todo pecado. Y el Espíritu Santo que mora en ti, si eres hijo de Dios, es el que te capacita y es el que te habilita para que puedas vivir en limpieza de momento a momento en tu vida. De momento a momento en tu día. Entonces, si queremos mantenernos limpios y llenos del Espíritu Santo, debemos vivir vidas limpias. Es decir, debemos confesar nuestro pecado tan pronto nos demos cuenta. Eso es mantenerse limpio. Algunos de nosotros somos extremadamente cuidadosos con la ropa, ¿verdad? Y si nos cae algún se nos levanta un cabello. Bueno, la Biblia dice que el ornato, que lo que realmente embellece, es el ornato del corazón, el interno. Y que usted, aparte de mantenerse bien presentadito y limpiecito por fuera, también esté bien presentadito por dentro, y limpiecito y olorecito, que usted sea perfume agradable para Dios. Y la otra manera o el otro aspecto con el que el ambiente tiene que ver es la recreación. Y fíjese algo, este es un aspecto sumamente importante también para nosotros como hijos de Dios. ¿Qué es lo que un hijo de Dios nunca debe dejar de hacer? Busque Hebreos 10. Dice que no debemos dejar de hacer. La palabra dice que no debemos dejar de congregarnos. Por una parte. Y por la otra nos exhorta a tener comunión, compañerismo, roce, contacto, amarnos, compartir. Hechos 2, del 42 en adelante, habla de que esos creyentes se mantenían firmes en la enseñanza, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, compartían el pan, compartían unos con otros, se reunían en las casas. Y no solamente porque era bueno o agradable, sino porque es una necesidad y es un elemento para tu crecimiento y para tu madurez. El Señor nos creó como seres relacionales, nos necesitamos unos a otros. No fuimos creados para vivir en soledad. De la misma manera en que necesitamos el roce social, es fundamental para usted relacionarse con sus hermanos en Cristo, con otros creyentes como usted. Por eso es que no puedes ser una isla en la iglesia. No puedes solo venir el domingo, entrar corriendo tarde porque ya empezó. Canta rápido. Oye, oh, qué linda prédica. Y hasta la próxima, amigos. No puede ser así. ¿Y el resto de la semana? No puedes vivir en soledad. No fuimos hechos para vivir en soledad. La Biblia dice que el hierro afila al hierro. Necesitas el roce con tus hermanos para que crezcas, para que madures. Y dice en el libro de Eclesiastés que mejores son dos que uno. Y dice, ay del solo, porque cuando cayere, no habrá quien lo levante.
Por eso es que no es un tema solamente de que sea bueno, chévere o agradable, sino que además es importante, es fundamental para cada uno de nosotros. El tercer aspecto, o lo tercero que requerimos para crecer sanos, es el ejercicio. Y en la parte física, los beneficios del ejercicio los conocemos bastante bien y sobra quien nos hable bien de lo importante y beneficioso que es el ejercicio físico, ¿verdad? Pero en la parte espiritual, el cristiano también debe ejercitarse continuamente. ¿Y en qué consiste ese ejercicio? Consiste de dos cosas. Una es testificar, que hables de lo que Cristo es para ti, de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Y la otra es que medites en la Biblia, ores, que practiques lo que se llaman las disciplinas espirituales. Entonces, si hacemos una comparación entre el ejercicio físico y el espiritual, así como el ejercicio físico fortalece tu cuerpo y mejora tu salud física, el ejercicio espiritual va a fortalecer tu carácter y va a fortalecer la piedad. ¿Qué es la piedad? Esa actitud para vivir como a Dios le agrada. Para resumirlo y para definirlo de una manera sencilla. Es mucho más que eso. El ejercicio tiene valor, ciertamente tiene valor, pero es un valor ¿qué? Limitado. Porque dura solamente por un tiempo. Los que hacen ejercicio, que hacen pesas, por ejemplo, ¿qué pasa cuando dejan de hacer pesas? ¿Se mantiene el tono muscular y la cosa? No, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo puedes hacer ejercicio? Por muchos años, pero hasta que llega un momento en que no puedes hacerlo más. A esta edad moza que yo tengo, ya después de los 50 años empezamos a perder masa muscular. Y a pesar del ejercicio y todo lo demás, vamos perdiendo masa muscular. Así que el valor del ejercicio, aunque lo tiene, es un valor temporal. Pero el ejercicio espiritual tiene un valor eterno. Porque tiene beneficios en el presente y tiene beneficios también, impacto en la eternidad. Hijo de Dios, lo que usted ejercite espiritualmente aquí, le sirve aquí y en la eternidad. Requiere de esfuerzo físico también. Tanto el ejercicio físico como el ejercicio espiritual. Si el ejercicio físico requiere esfuerzo, el ejercicio espiritual no va a ser diferente. Requiere esfuerzo constante y disciplina para que puedas vencer en esta lucha que mantenemos usted y yo como cristianos contra nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, que quiere hacer es lo que le da la gana a ella. Y como ya había dicho anteriormente, así como el ejercicio físico consiste de ciertas actividades, correr, levantar pesas, qué sé yo, hacer crossfit, el ejercicio espiritual también consiste de unas disciplinas, de acciones que usted debe tomar, orar, leer, meditar la palabra de Dios. ¿Qué pasa entonces con un músculo que no se usa? Se atrofia. ¿Qué pasa entonces cuando dejamos hacer nuestro ejercicio espiritual? El músculo también se atrofia. Si usted deja de leer la Biblia, la próxima vez que la agarre, le va a ser más costoso. Si usted deja de orar, mientras más tiempo haya dejado de orar, más le va a costar retomar el hábito de la oración. El músculo espiritual también se va atrofiando. Y uno de los males de esta sociedad, de esta cultura que tenemos hoy en día,
es la comodidad y el sedentarismo. Hoy en día la tecnología ha sido buena, pero ha sido mala también. Porque ahora todo, ¿cómo es? Digital. Es más, ya ni siquiera hay que usar los dedos. Siri, llama a mi mamá. Siri, dime cómo está el tiempo en Maracaibo ahora mismo. Alexa, ya no hacemos esfuerzo. Las secretarias de hace 40 años escribían en máquina de escribir y había que tener fuercita en los dedos, hacerle fuerza a las teclas. Así que de cualquier manera ejercitaban las manos. Ahora no. ¿Cuál es el resultado de eso? Piense en sus padres o sus abuelos, qué constitución física tenían versus la constitución física que tenemos ahorita. Y dentro de 30 años, caray. Caray. Y lo mismo está pasando a nivel espiritual. El problema es que el pueblo de Dios está sufriendo lo mismo. Porque el pueblo de Dios está cayendo también en la trampa del sedentarismo y la comodidad. Muchos quieren los beneficios de pertenecer, pero sin pagar el precio. ¿Cuál es el resultado? Una generación de cristianos débiles y enfermizos. Por eso es que usted y yo necesitamos ejercitarnos para la piedad, como dice la palabra. Darnos por entero y esforzarnos en el Señor, en su palabra. Luego, los principios para el crecimiento espiritual nos van a ayudar para crecer en nuestra relación con Dios y con los hombres. Vamos a ver un gráfico que tenemos allí. Una rueda. Muy bien. Vea esa rueda. Allí tenemos, esto representa la vida cristiana o la vida del cristiano obediente. Imagínatelo como si fuera, por ejemplo, la rueda de una bicicleta. ¿Qué está en el centro? Cristo. Cristo es el eje. Es lo que sostiene la rueda. Es lo que la hace girar. Pero luego tenemos 4, llamémosle rayos o paletas. Tenemos 2 verticales y tenemos 2 que son horizontales. Los verticales, ¿cuáles son? La oración y la palabra de Dios. Y esos son los medios por los cuales usted y yo podemos relacionarnos con Dios verticalmente. Pero hay otros 2 que son horizontales. ¿Cuáles son? El testimonio y la comunicación. El testimonio es mostrar a ese Cristo al que le creíste. Hablar de Él, de lo que Él ha hecho en tu vida. Y eso lo necesitamos. ¿Hacia quién? Hacia los que son de afuera. Tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo que no conocen al Señor. La comunión, ya hablamos de ella, ¿es hacia quién? Hacia los que estamos adentro. Necesitas tener comunión, compañerismo con tus hermanos en Cristo. Ahora imagínate que esa rueda pierde alguno de esos rayos, uno o más. ¿Qué le pasa? Imagínate que sea en la rueda de tu moto o de tu bicicleta. Cuando caigas en el primer hueco, ¿qué va a pasar? Te doble ring. Y ya no ruedas. Y si ruedas, ¿cómo vas a rodar? Huequito, ¿no? Entonces, para tener vidas saludables y crecer saludablemente, necesitamos esos 4 principios que están allí. Oración, palabra, testimonio, comunión y Cristo en el centro. Si usted sigue los principios, entonces usted puede estar seguro de que esa rueda va a girar y que usted va a avanzar en su madurez espiritual.
Y ampliando un poco, ese primer principio es la oración, ¿verdad? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Pero orar es una conversación. Eso quiere decir que la comunicación, ¿cómo va? Dos vías. Va de aquí para allá y viene de allá para acá. Te habla en oración y el Señor le contesta por su palabra. La oración no puede ser entonces solamente un escape para salir de nuestros problemas. No puede ser algo para autocomplacernos o para lograr nuestros fines. Hijo de Dios, la oración egoísta que no le da gloria a Dios, que no busca que se haga la voluntad de Dios, sino que solamente persigue resolver mi problema, que se haga lo que yo quiero, alcanzar mis metas, mis sueños, es una oración que no será contestada. ¿Por qué? Porque está fuera de la voluntad de Dios. Aún más, la oración es crucial para nosotros. El Señor Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuándo dijo eso? Lo dijo en Getsemaní. Lo dijo poco tiempo antes de que fuera arrestado. ¿A quién se lo dijo? A los discípulos, a los apóstoles. ¿Por qué se los dijo? Porque dentro de poco iban a vivir uno de los momentos más difíciles que les iba a tocar. Les venía la prueba, les venía la tentación, les venía la hora de la hora. El Señor comprendía muy bien el peligro de la tentación y comprendía también la debilidad del hombre. Sin embargo, a las horas de que dijo eso, pasó algo. Y pasó algo que de paso estaba anunciado. Le dijo a Pedro, tú me vas a negar 3 veces. ¿Quién? Yo jamás. ¿Qué pasó? Usted y yo sabemos que Pedro lo negó 3 veces. ¿Por qué Pedro no pudo resistir la tentación? Porque su espíritu, su mente, sus emociones y su voluntad no estaban fortalecidos en la oración. Por eso es que usted y yo necesitamos velar y orar. Porque no es que si va a venir o no, la tentación y la prueba van a venir. El momento de tentación y de prueba va a venir. Por eso es que usted y yo necesitamos estar pendientes, vigilantes y orando para que cuando venga el momento de prueba y el momento de tentación estemos fortalecidos. ¿Con qué frecuencia entonces deberíamos orar? La Biblia nos habla claramente de que debemos orar sin cesar. ¿Y eso qué significa? ¿Que usted se va a encerrar en su cuarto o en un monasterio y se va a quedar de rodillas hasta el día que muera? No, ¿verdad? Significa que usted va a mantener, aunque esté en sus actividades del día, usted va a mantener un diálogo y una conversación fluida y constante con el Señor. Usted sale a veces a hacer diligencias o a hacer actividades con otra persona. ¿Qué sé yo? Su esposo, su esposa, su hijo, compañero de trabajo, etc. Andan mutis todo el día. Si pasa algo sorprendente, cualquiera lo ve por su lado y no dice nada. Se comunican, ¿verdad? ¿Viste? Ay, qué calor está haciendo, Dios mío. ¿Viste ese loco que pasó allí? Esto está carísimo. Bueno, el Espíritu Santo, Hijo de Dios, vive dentro de ti. Está allí, no lo ignores. Habla con el Señor a lo largo de tu día. Cuéntale qué te pasa, cómo te sientes, qué está difícil, qué necesitas. Eso es orar sin cesar. ¿Qué es el otro principio que vimos allí en esa rueda? En la parte vertical, la palabra de Dios, ¿verdad?
Mire, el verdadero crecimiento espiritual va marcado por un apetito intenso como el de un bebé y por un deleite en la palabra de Dios. Necesita dos cositas: apetito intenso y deleite en la palabra de Dios. Y por eso, para que tengamos firmeza y para que esa palabra tenga firmeza en usted y en mí, tenemos que saberla tomar. Usted puede tener la nevera full de comida, pero si usted no sabe prepararla y no sabe consumirla, igualito puede morir de hambre. Y lo que es peor, con la nevera llena. Así que vamos a aprender a comer. Para comer apropiadamente la palabra de Dios, necesitamos de 5 disciplinas o 5 vías de alimentación. Ahí están: oír, leer, estudiar, memorizar, meditar. Vamos con la primera de ellas. Hablemos de oír. Miren, la mayor parte de nosotros, yo diría que todos más bien, aprendimos y conocimos acerca de Dios ¿cuándo? Cuando oímos de Él por primera vez. Y en la Biblia se nos exhorta continuamente a oír. Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y si usted abre el libro de Apocalipsis entre el capítulo 2 y 3, 6 veces se nos dice: oye, oiga. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Ahora, oír está subestimado hoy en día. Todos tienen mucho que decir. Todos nosotros hablamos y hablamos y hablamos y nos expresamos, pero somos pesados, lentos para oír. ¿Y cuántas veces fallamos, erramos, tenemos malentendidos, dañamos relaciones por no saber escuchar o no escuchar en absoluto? Bueno, de la misma manera, hijo de Dios, nuestra comunión con Dios falla y se daña por no oír la palabra de Dios. Oír es importante porque nuestra fe viene por el oír la palabra de Dios. La Biblia lo dice. La fe viene por el oír. Oír produce fe y reafirma nuestra fe. Entonces, usted y yo debemos vigilar qué estamos oyendo. Porque tenemos un bombardeo constante de información. Lo que dicen nuestras amistades, lo que dicen los políticos, lo que dicen los científicos, lo que dicen los medios de comunicación, lo que dice el influencer, lo que dice el otro, lo que dice el otro. ¿Y eso qué produce? Cuando no produce autoconfianza, tú eres mi campeón, haz lo que te plazca. Entonces produce lo contrario. El otro extremo: temor, ansiedad, desánimo, depresión. ¿Qué va a pasar? Todo está tan mal. Pero oír la palabra de Dios nos hará crecer y nos hará madurar como hijos de Dios. Y nos va a fundamentar en lo importante, en lo eterno, en lo real, en lo que trasciende el momento presente. Claro, cuando escuchamos activamente, prestando atención, meditando lo que se nos dice, teniendo un corazón humilde, un corazón enseñable, sometiéndonos a la palabra de Dios que estamos oyendo. ¿Cómo está escuchando, hijo de Dios? ¿Con flojera? ¿Con comezón de oír? ¿O con atención y reverencia? Oír es importante. Sin embargo, oír solamente no es suficiente, porque retenemos nada más entre un 5 y un 10% de lo que escuchamos.
Así que necesitamos la siguiente disciplina. Necesitamos leer. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:13, le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 3 cosas, pero la primera es ¿cuál? La lectura. Leer es importante, ¿verdad? A los que no les gusta leer dicen, no, no tanto. Hay lecturas incluso que son importantes y son necesarias. Los profesionales necesitan leer. Muchachos que están en universitario, la universidad no es el final, es el comienzo del estudio. Perdón por... Hay lecturas que son importantes y necesarias. Pero cuando usted va a la Biblia, ¿cómo lee? ¿Qué actitud tiene? ¿La lee consciente de que es Dios quien le está hablando? ¿De que lo que está leyendo es palabra de Dios? ¿O la lee como una novela o como un libro de historia? Ay, mira qué cosa. Ay, ese Salomón. Hay 2 maneras de leer. Pero vea lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Dice, hablando del libro de la ley, dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Este pasaje nos enseña para qué es la lectura. La lectura es, primero, para que aprendamos a temer a Dios, a conocer al Dios que tenemos y a adorarlo. Para que podamos guardar las palabras de esa ley, no para que nos pasen por los ojos y sigan de largo, sino para que se queden. Y obviamente también para ponerlas en práctica. Sin embargo, es sorprendente que la mayoría de cristianos jamás han leído la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Hay gente que aún siendo cristianos, la lectura de la Biblia no forma parte habitual de su vida. Entonces no es extraño que tengan un conocimiento deficiente y que además sean propensos a ser engañados por el mundo, por Satanás, por cualquier falsa doctrina, por lo que cualquier charlatán diga por allí. La consecuencia de eso entonces es una vida cristiana flaca, que no agrada a Dios, desobediente, llena de temores, llena de desorden. Por eso es que leer con ojos atentos y un corazón blando es fundamental. Para que esa palabra penetre, moldee, cambie tu manera de pensar. Con todo y eso, y es muy importante, pero leer, solamente leer no es suficiente. ¿Por qué? Porque después de 72 horas retenemos únicamente un 30% de lo que hemos leído. Así que necesitamos la tercera disciplina, que es estudiar. Y tenemos un pasaje en el libro de Hechos donde se elogia a los cristianos de un sitio llamado Berea, porque no tomaron a la ligera la enseñanza que se les dio. Dice el versículo de Hechos 17:11, dice, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Lo primero que dice acerca de ellos es que recibieron la palabra con solicitud, es decir, con interés, con reverencia, considerándola como algo importante. Y luego dice que la escudriñaban. ¿Qué significa escudriñar? No significa leer por encima. Significa escarbar, desenterrar, leer con atención. Y revisaban las escrituras para ver si lo que le estaban diciendo era así.
Es doloroso que una cantidad demasiado grande de cristianos, no estamos hablando de personas que no son cristianas, cristianos no tienen Biblia física. Otros la tienen llena de polvo. Otros tienen las hojas nuevecitas, lindas, blancas, inmaculadas. Otros la sacan de paseo el domingo, pero no la abren. Van a la iglesia, oyen al predicador, pero no chequean. Y por eso hay mucha gente engañada. Y sigo hablando de cristianos, engañados, seducidos por doctrinas falsas, porque no se toman el trabajo de estudiar. Así que hoy en día tenemos cristianos que son raquíticos, que viven engañados por culpa de su pereza. Estamos en una era donde todo se facilita. Estamos en la era de Google, la inteligencia artificial y TikTok. Y hay de todo. Y hay comida chatarra, pero por demás. Parece que estuvieras en la feria de comida. Últimamente no se nos ocurre estudiar, no se nos ocurre leer, no se nos ocurre tomarnos el trabajo, sino que es más fácil preguntarle a Google. Ay, estoy leyendo aquí, tengo una duda. Google, cuéntame qué es esto, cuéntame por qué, dime tal cosa. Hacemos preguntas sobre el Señor a Google. Anteriormente tenías que investigar. Hace unos años, hasta hace relativamente poco, íbamos a Google y Google posiciona de primero a las páginas que tienen más marcadores, los que saben de tecnología, ayúdame con eso, y de las que mejor pagan, las que tienen más plata, a las que pagan para estar de primera. Cuando hasta no hace tanto usted iba a Google y hacía una pregunta teológica, los primeros dos resultados que le aparecían eran, ¿sabe cuáles? La página de los mormones y la de los testigos de Jehová. Pero ahora es peor, porque ahora estamos en la inteligencia artificial. Por lo menos anteriormente usted tenía que empezar a ver resultado por resultado, y si usted se tomaba el trabajo, leía y comparaba, veía más o menos cuál era la fuente, y decía, esto no me gusta tanto, me quedo mejor con este. Pero ahora es terrible, porque ahora usted le pregunta a Gemini, o peor, le pregunta a Google, y Gemini se colea sin permiso suyo, agarra las 3 páginas o 4 mejor posicionadas, le da la respuesta, se la pone bien bonita, bien edulcorada, y como nos da flojera, nos las comemos. Entonces usted se come un ultra procesado. Así que, hijo de Dios, tenemos que volver a la antigua. Digo, si queremos comer bien. Estudie la Biblia regularmente. Fije un tiempo a la semana para su estudio personal. Y eso es, aparte de su devocional diario. Tenga un tiempo para estudiar, tranquilo, con detalle, la Biblia. Identifique una necesidad. ¿Tiene algún pecado que le cueste dejar? ¿Hay algún fruto que usted necesite desarrollar? Señor, necesito ser más paciente, por ejemplo, más bondadoso. ¿Hay algún personaje de la Escritura que le pueda servir de ejemplo? Planifíquelo y decida estudiarlo. Mire, comenzamos a madurar y a crecer espiritualmente con firmeza en el momento en que comenzamos a estudiar la palabra de Dios por nuestra cuenta. En el momento en que usted deja
de comerse el alimento ultraprocesado. Con todo y eso, y a pesar de lo muy importante que es, no es suficiente con que usted solo estudie. Porque retenemos de un 35 a un 50% de lo que estudiamos. Así que necesitamos la cuarta disciplina. ¿Cuál es? Memorizar. Y Dios nos manda a memorizar su palabra. Deuteronomio 11:18, por ejemplo. Por tanto, pondréis estas mis palabras, este es Dios hablando. Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. La palabra de Dios guardada en nuestro corazón promete guardarnos a su vez del pecado. Es el arma para combatir la tentación, la duda, el abatimiento, la ansiedad. Usted y yo necesitamos llenar el archivo con palabra de Dios. Porque en el momento de la duda, del problema, de la tentación, a usted no le va a dar chance de ir un momentico a escudriñar. Usted necesita sacarla fresca del archivo. Pero si no tiene nada guardado en el archivo, no tiene nada con qué combatir la situación que se le está presentando. Por eso tiene que guardar en el archivo antes de necesitar. La Biblia, aunque tenemos acceso a información en la nube, la Biblia no es útil en la nube, sino en tu cabeza. Dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que guarde información, no en la nube, sino en esta, en la materia gris. El valor de la memorización de la Escritura es que retenemos el 100% de lo que memorizamos. Así que cuando vas llenando tu mente con la palabra de Dios y a medida que la vas llenando, la palabra comienza realmente a cambiar tu forma de pensar y de actuar. Les pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos memorizando tan solo, aunque sea el versículo que nos dan semanalmente para memorizar en el grupo pequeño? Ahí se la dejo. Fíjese, oír, leer, estudiar, memorizar. Mientras hacemos estas 4 cosas, debemos hacer otra que es fundamental y que es la quinta disciplina. A medida que oyes, lees, estudias y memorizas, debes meditar la palabra de Dios. Ahora bien, meditar no significa, no es ponernos así en posición de loto y poner la mente en blanco. Eso no es meditar la Escritura. Meditar en la palabra es un pensamiento profundo y enfocado sobre lo que Dios te está diciendo. ¿Qué me quiere decir el Señor aquí? ¿Por qué lo dice? ¿Cómo yo puedo poner esto en práctica? ¿Qué me implica? Algunos estudiosos comparan eso con lo que hace la vaca rumia, ¿verdad? ¿Cómo es eso? La vaca tiene 4 estómagos, así que agarra el pasto, mastica, traga y va al primer estómago. Ahí empieza a procesar, lo regresa, lo vuelve a masticar, lo manda al segundo y así sucesivamente hasta que lo pasó por los 4 y le sacó hasta la última sustancia a ese pasto que comió. Lo mismo debemos hacer usted y yo con la palabra de Dios. Se la come y continuamente la trae a su mente y la repasa y la revive
y la escudriña y vuelve a pensar qué es esto, qué me significa, por qué es importante, qué tengo que hacer, procurando sacarle hasta lo último a eso que oyó, leyó, estudió o memorizó. Allí es donde la aprovecha verdaderamente. Mire lo que el Señor le dijo a Josué. Le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y vea lo que pasa cuando obedecemos esta palabra, Salmo 1, versículos 2 y 3. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Cuál es la consecuencia de que usted y yo nos alimentemos correctamente y estemos creciendo y madurando? Uno, que vamos a dar fruto. Tu vida será una vida fructífera, transformada. Tu carácter será un carácter semejante al de Cristo. 2, que tu hoja no caerá. Vivirás lleno del Espíritu Santo, con sanidad constante en tu espíritu, en tu alma, en tu mente, en tus emociones. Y tercero, que prosperaremos. Veremos las bendiciones de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso, hijo de Dios, es que usted debe visualizar su vida, usted debe concebir su vida solo en Cristo, centrada en Cristo, dependiente de Cristo. Y eso es un acróstico. ¿Qué es vivir en Cristo y concebir la vida en Cristo? Es conversar con Dios en oración, ore cada día, es recurrir a la Biblia diariamente, es involucrarse en el cuerpo cristiano, es ser lleno del Espíritu Santo, es testificar a otros de Cristo y obedecer, por supuesto. Por último, tienes que saber que la manera de aprender todo esto, ¿y cómo yo hago todo esto? Poniéndolo en práctica. ¿Y cómo es esto de ponerlo en práctica? Solo puedes aprender a orar orando, a tener un tiempo con Dios teniéndolo. ¿Y cómo aprendo a leer la Biblia? Porque me parece tan complicada. Léala, empiece hoy. ¿Cómo aprendo a estudiar la Biblia? Comience diciendo voy a estudiar y trate de estudiar. Quiero saber qué dice aquí, por qué lo dice. Pero es que esas palabras son muy extrañas para mí. Léala con un diccionario al lado, pero lea. Aliméntese. ¿Cómo aprendió su hijo a comer? ¿Cómo aprendió usted a comer? Que ya está grande y tarajayo. Abrió la boca, le entró comida y empezó a masticar, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Hijo de Dios, vivimos en un mundo ahorita que está obsesionado con la salud física y la belleza externa. Obsesionado con la comida saludable, el ayuno intermitente y una gran cantidad de cosas. Para verse bien, para verse lindos. Pero que no se preocupa para nada de la condición de su alma, que es eterna, que es infinitamente más importante. ¿El resultado cuál es? Que muchas personas son como frutas que se ven hermosas por fuera. ¿Le ha pasado? El aguacate está hermoso. Cuando lo abre, puro engaño.
Pero su meta y la mía no es esa. Su meta y la mía no es solo vernos agradables o bien externamente. Su meta y la mía es lo que Pablo decía en 2 Corintios 4:16. No desmayar. Y antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y eso, mis amados, solamente sucede por medio de tener una vida en la presencia de Dios, yendo a Él y alimentándonos de su palabra. Por eso es que debemos mantenernos atentos a formar ese hábito de alimentarnos regular y constantemente de la palabra de Dios. El beneficio es para usted y para mí. Cuando usted se alimenta adecuadamente de la palabra de Dios, no solamente va a crecer en lo intelectual, sino que también va a madurar. Lo que no se trata solamente de acumular conocimiento. Usted va a desarrollar el carácter para someter toda su vida, su mente, sus emociones y su voluntad a Dios y a su palabra. Va a vivir en el gozo y la fe del Hijo de Dios, sabiendo que si busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, en todos los aspectos de nuestra vida, va a venir por añadidura, porque Él lo ha prometido. Y el mismo que lo prometió es el que dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una jota, ni una tilde se va a frustrar de todo lo que el Señor ha dicho. Quiero invitarlo ahí donde está, a que oremos. Padre Celestial, Señor, gracias por los medios que tú nos has dado para mantenernos y para crecer en ti. Gracias, Señor, por la oración, porque podemos acudir a ti en todo tiempo, confiadamente, en los méritos de Cristo. Gracias a lo que Él ha hecho, Señor, por nosotros. Te damos gracias por tu palabra, porque la tenemos disponible, Señor, aún. Y dele gracias, Hijo de Dios, porque la palabra de Dios está fácilmente disponible para usted, porque está en su idioma, porque usted vive en un país donde no está prohibida, porque usted la puede cargar en mitad de la calle, con libertad, con tranquilidad, la puede leer en voz alta en una plaza. Nosotros lo damos por sentado, pero eso es un privilegio que millones de personas anhelarían, ansiarían tener y no tienen. Dele gracias al Señor. Gracias, Señor, porque tengo tu palabra, porque la puedo leer cuando quiera, me puedo alimentar continuamente de ella. Gracias, Señor. Dile, perdóname por no tener tu palabra en alta estima, por no ir a comer de ella cada día, Señor, porque me paso más tiempo en otras cosas y le he dado importancia a otras cosas por encima de lo eterno, por encima de encontrarme contigo y de alimentarme de lo que me va a dar energía y salud desde ahora y por la eternidad. Obra, Señor, ilumínanos a cada uno para recibirla como lo que es en verdad, palabra de Dios. Y aún, Señor, derriba en nosotros todo argumento, toda incredulidad, toda altivez, toda desobediencia a tu palabra, Señor.
Levántanos y fortalécenos para luchar contra todo aquello que se nos opone, para que podamos ir cada día a tu palabra. Aún háblanos, Señor, por medio de ella, y danos inteligencia para saber cómo obedecerla, para saber cómo ponerla en práctica, Señor. Padre, que la palabra de tu gracia nos edifique y nos haga crecer para parecernos cada día más a Jesucristo. Y aún te pido, Señor, que por tu gracia, por tu poder, estemos cada día arraigados en ti, fortalecidos, que seamos como esos árboles, Señor, plantados. Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a agua, y mi ser se deleita en tu palabra. Deleítate en su palabra, Hijo de Dios. Tu palabra. Que tu espíritu de vida nace en mi interior, tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud, de adoración. Jesús, el agua viva que me sacia. Solo Él puede saciar tu alma. Sobre mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días. Tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Eres tú mi vida. Dígale, manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud, de adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud, de adoración. Así es, Señor. Manténnos en ti, porque sin ti nada podemos hacer. Dile, nada puedo hacer sin ti. 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 Nada puedo
semilla en mi interior, tu palabra echa raíz en lo profundo de mi corazón. Que tu espíritu me guía la semilla en mi interior, tu palabra echa raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Así es, Señor. Gracias porque tú eres quien nos sustenta. Tú eres quien nos sacias. Tú eres quien nos has dado vida, nombre, identidad, Señor. En ti queremos permanecer siempre y para siempre. Te damos las gracias, Padre, y te hemos orado en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Dios los bendiga, familia.